Este es el anfibio gigante Inerpeton, el habitante de la Tierra por excelencia durante los siguientes 300 millones de años. El Inerpeton mide más de 1,5 metros, mucho más largo que la mayoría de los anfibios actuales. Han construido su hogar a orillas del mar. Algunos de sus enemigos artrópodos son ahora especialistas en tierra, pero este aire no es tan rico en oxígeno como el agua. Los primitivos pulmones de los artrópodos solo pueden absorber oxígeno suficiente para abastecer a un cuerpo pequeño. Para adaptarse, han reducido su tamaño y su papel se ha revertido. Ahora contribuyen al crecimiento de los ancestros de nuestros anfibios. Aún así, la vida de este pionero sigue siendo difícil. Es un mundo completamente nuevo. En los últimos 50 millones de años, las plantas se han convertido en árboles. Y sin ningún depredador herbívoro, se han extendido formando vastos bosques que bombean oxígeno en la atmósfera. El Inerpeton ha desarrollado unos pulmones más complejos para aprovechar este nuevo oxígeno. Sus pulmones tienen forma de bolsa como los nuestros y respiran igual que nosotros, inhalando y exhalando aire para proporcionar más oxígeno a su sangre. Nosotros todavía conservamos el diseño que perfeccionó este extraño anfibio. El Inerpeton puede respirar fuera del agua, pero sigue ligado a ella. Su piel es mucho más fina que la nuestra y se seca en apenas unos minutos, por lo que debe mantenerla humedecida. Y el agua es una zona de alto peligro. Las huevas de estos anfibios son blandas y sus crías tienen branquias, no pulmones, así que deben ser depositadas en el agua, donde el Inerpeton es más vulnerable. Otra de las cosas que caracterizan al Devónico es la colonización de la Tierra. Los artrópodos probablemente invadieron la Tierra en el Silúrico inferior. Aparte de las plantas terrestres vasculares, aparecen artrópodos que incluyen escorpiones, pseudoescorpiones, ácaros e insectos sin alas. Los artrópodos marinos y dulceacuícolas debieron evolucionar hacia sistemas de respiración aérea independientemente unos de otros. No es posible con los datos del registro fósil enumerar el orden de llegada de ácaros, escorpiones y ciempiés, todos los cuales tienen hoy descendientes extraordinariamente diversos que viven entre las modernas plantas vasculares. Antes de la aparición de los vertebrados, el mundo terrestre primitivo estaba poblado por artrópodos. Existe cierta polémica sobre el momento en que los vertebrados se aventuraron fuera del agua y sobre las causas que los empujaron a hacerlo. Sin embargo, no hay duda de que los anfibios, capaces de respirar aire pero dependientes del agua para su reproducción, habían aparecido ya al final del Devónico. En el Devónico superior se han descubierto los esqueletos de Ictiostega, Acantostega, Tulerpeton y Metaxignathus. La teoría más simple del origen de los anfibios es que los pulmonados se trasladaron a tierra para explotar nuevos recursos, no solo comida en forma de plantas y pequeños animales que no eran aprovechados por nadie, sino también oxígeno, mucho más disponible en el aire que en el agua, aunque tuvieron que aprender a absorberlo sin riesgo desarrollando pulmones más complejos. Este nuevo hábitat que se presentaba acarreaba muchos problemas que solucionar, como mecanismos especiales para la respiración, aunque ese fue el menor de los problemas que los peces devónicos de aletas lobuladas tuvieron que salvar para evolucionar hacia los anfibios, solamente teniendo que desarrollar pulmones más complejos para el nuevo oxígeno disponible. La gravedad era un problema que también lo compartían con las plantas. El soporte y el movimiento fue el problema principal.
En el agua, el cuerpo apenas pesa y el animal no necesita adaptaciones especiales para conservar su forma, capacitarlo para moverse, soportar el peso o mantener los órganos en su sitio. La columna vertebral de un pez está adaptada a la natación y en especial a flexionarse lateralmente. La presión básica de un anfibio se dirige hacia abajo y necesita músculos para mantener la espalda, la cabeza erguida y la región ventral para prevenir la ruptura de los órganos internos. El balanceo lateral de salamandras o lagartos son el vestigio de sus antecesores los pulmonados. Las aletas lobuladas de los pulmonados tienen un gran parecido con las extremidades de los primeros anfibios. Los pulmonados del Devónico se movían arrastrándose por los fondos cenagosos, simulando la acción de remar ya que no poseían articulaciones en hombro y codo. Los primeros anfibios modificaron su cintura pélvica y pectoral que crecieron y se robustecieron. La cintura pectoral se separó de los huesos del cráneo y se asoció con el aparato costillar. Se produjo entonces una pérdida de la movilidad del cráneo que presentaban los peces óseos, acompañado de un robustecimiento de los huesos craneanos para prevenir la ruptura de la cabeza bajo la acción gravitatoria o a causa de fortuitas colisiones en el deambular terrestre. Minimizar la pérdida del agua también era un problema, ya que el aire seco de la tierra provoca la deshidratación de los frágiles tejidos de peces, debido a la difusión de agua que se produce desde el cuerpo hacia el ambiente. Hasta la queratinización de la piel de los reptiles, ese problema seguía sin resolverse. También necesitaban nuevos mecanismos de reproducción, ya que al igual que los anfibios modernos, los primeros tetrápodos debían poner sus huevos en el agua, de los que salían renacuajos que más tarde se metamorfoseaban en formas adultas terrestres. Se han encontrado renacuajos fósiles completos con las branquias plumosas que usaban para respirar bajo el agua. Hasta que los huevos desarrollaron una cubierta, resultaba inviable dejar estos en la tierra. En el Devónico aparecen, se diversifican y se expanden las plantas vasculares que en adelante dominarán la vegetación terrestre. Puede decirse que el Devónico es para las plantas terrestres lo que el Cámbrico había sido para los animales. El Devónico empieza con pequeñas plantas vasculares, las primeras como Cooksonia, ligadas todavía a ambientes encharcados. Otra de las primeras plantas vasculares algo posterior a Cooksonia fue Rhynia, que también era un xilófito aunque más grande y complejo. Se llamó así porque el primer fósil encontrado de esta planta fue en Rhynie, Escocia. Tenía muchos esporangios simples que aparecían como engrosamientos en el extremo de los tallos, los cuales eran horizontales. Al parecer sus rizomas estaban asociados a hongos. Una hipótesis sobre la evolución de las plantas mantiene que la terrestrialización de estas fue posible por su asociación con hongos. Al final del periodo dominan en los continentes formas arbóreas de licopodiófitos, trimerófitos, esfenófitos, pteridófitos y progimnospermas. La mayoría de estas plantas tienen verdaderas raíces y hojas y muchas eran muy altas. En el Devónico superior los helechos arborescentes ancestrales como Archaeopteris y los árboles gigantes Cladoxylopsida crecen con verdadera madera. Por ejemplo, nos encontramos con el licopodiófito Archaeopteris, con 20 o 30 metros de altura constituyendo los primeros bosques. Los primeros árboles conocidos del género Watiesa aparecieron en el Devónico superior hace unos 380 millones de años. Restos fósiles de troncos y hojas de helechos arborescentes forman parte de muchos depósitos de carbón de la era paleozoica. Esta rápida aparición de tantos grupos de plantas y formas de crecimiento se ha llamado la explosión devónica. En el Devónico también aparecieron grupos de hongos gigantes conocidos como los prototáxites. Estos hongos llegaban a medir hasta 6 metros de altura y se extinguieron al final del periodo debido a la competencia con los arbustos y los árboles que estaban evolucionando. Las plantas vasculares a su vez permitieron la formación de cadenas tróficas complejas fuera de los ambientes acuáticos y el éxito de los primeros animales plenamente terrestres. Entre estos cuentan los primeros artrópodos tanto quelicerados como arañas, ácaros, euriptéridos y escorpiones. La codependencia entre los insectos y semillas de plantas que caracteriza al mundo moderno tuvo su origen en el Devónico superior. La rápida evolución de un ecosistema terrestre conteniendo numerosos animales abrió el camino para que los primeros vertebrados buscaran una vida terrestre.
Al final del Devónico aparecieron los primeros anfibios, todavía muy próximos anatómicamente a los peces de los que derivan, aunque no del todo a los reptiles. El desarrollo de los suelos y de los sistemas de raíces de plantas probablemente produjo cambios en la velocidad y en el patrón de erosión y deposición de sedimentos. El reverdecimiento de los continentes actuó como sumidero de dióxido de carbono y los niveles de este gas de efecto invernadero en la atmósfera pudieron haber disminuido. Esto pudo haber enfriado el clima y dado lugar a la extinción masiva del final del periodo. La extinción masiva del Devónico fue la segunda de las 5 grandes extinciones masivas en la historia de la Tierra. Esta extinguió el 83% de la vida en la Tierra, siendo la tercera peor extinción masiva después de la extinción del Ordovícico y de la del Pérmico. Esta extinción tuvo 2 eventos de extinción conocidos como el evento Kellwasser y el evento Hangenberg. El evento Kellwasser ocurrió hace 408 millones de años, probablemente debido a una posible pluma mantélica que expulsó a la superficie terrestre 2 millones de kilómetros cúbicos de lava, magma y rocas volcánicas. Esto expulsaría mucho dióxido de carbono y de azufre a la atmósfera, lo que haría que se mezclaran y formaría lluvia ácida, que haría que cuando se precipitase acidificara los océanos, matando en el proceso a muchos grupos de animales, principalmente los que vivían en la superficie del agua, y debido a esto la temperatura global aumentó drásticamente, causando cambios catastróficos en el nivel del mar, extinguiendo un gran número de especies. El evento Hangenberg ocurrió hace 375 millones de años. Este evento de extinción fue debido a la aparición de plantas de mayor talla que provocó a su vez un aumento en el tamaño de las raíces, lo que intensificó el proceso de formación de suelos. También contribuyó a ello la aparición de las semillas que propició que las plantas pudieran ocupar nuevos hábitats. Estos cambios en la evolución de los suelos y la aparición de muchas más plantas provocaría un descenso en el dióxido de carbono atmosférico. Debido a la intensa descomposición de minerales, aumentó la cantidad de nutrientes que llegaban al agua. El proceso de exceso de nutrientes provocó una mayor población de organismos acuáticos que provocarían un efecto de asfixia debido a la gran cantidad de animales y la poca escasez de oxígeno en el medio acuático. Además, la pérdida de dióxido de carbono produciría un rápido enfriamiento, lo que produciría una pequeña glaciación y una bajada en el nivel del mar hasta que los glaciares retrocedieron. El dióxido de carbono de la atmósfera volvió a aumentar y los nutrientes en el agua bajaron a niveles normales de concentración. Después de estos 2 eventos de extinción se extinguió el 83% de los seres vivos. Los peces placodermos y los ostracodermos se extinguieron. Los euriptéridos, los trilobites y algunas familias de amonites fueron seriamente diezmadas y también fueron diezmados los peces arcopterigios y los acantodios.